Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de La Hora, un espacio para entendernos un poco más. En este cuarto episodio vamos a hablar sobre los hábitos que nos ayudan a tener un cerebro saludable. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, les quiero comentar que a diferencia de otros órganos, el cerebro no suele mandar señales de aviso de que algo no funciona correctamente hasta que el daño es importante, a veces irreversible. Según Jesús Porta Etazam, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Esta no es una conversación sobre salud mental, sino sobre la salud del cerebro. Con este antecedente, quiero saludar al neurólogo Nelson Maldonado, profesor de neurología en la Universidad de San Francisco de Quito, fundador de NeuroQuito Medical Services y de Cura, y embajador internacional de Baylor St. Luke's Medical Center para el Ecuador. Pertenece a algunas de las sociedades más renombradas del mundo en su especialidad, entre ellas la American Academy of Neurology. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Gaby, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. El objetivo de esta conversación es saber qué puedo hacer hoy para llegar a mi vejez con el cerebro lo más intacto posible. Primero, entonces, cuéntanos qué necesita el cerebro humano para desarrollarse bien. El cerebro humano necesita absolutamente todo para desarrollarse bien. En diferentes etapas de la vida, desde que estamos en el útero de nuestras mamás, hay ciertas cosas que se necesitan. De hecho, pensamos que antes de que la mujer se quede embarazada, necesitamos, por ejemplo, darle ácido fólico, porque el ácido fólico va a ayudar que durante la gestación del bebé se forme bien todo el circuito del sistema nervioso central. Y después, cuando somos bebés, necesitamos dormir muchísimo, se duermen hasta 16 horas al día, y conforme vamos cambiando, vamos pasando de etapas, vamos durmiendo un poquito menos. Se necesita muchísima actividad, tanto física como actividad de tareas que tenemos que hacer. Se necesita también muchísima interacción social. Nosotros somos animales, somos mamíferos y somos animales de manada, entonces se necesita muchísima interacción social y en la niñez igual toda la estimulación que hacen los papás, toda la estimulación que es del colegio, toda la estimulación que son las amistades. El deporte es extremadamente importante para un buen desarrollo del cerebro. El estar siempre bien hidratados, conforme vamos pasando etapas, el leer ayuda muchísimo, las comidas, hay comidas que son muy importantes y creemos que ayudan al cerebro, porque son nutrientes que nos dan ciertas sustancias que el cerebro necesita. Eso por la parte buena. Y por la parte mala, hay muchísimas cosas que deterioran el desarrollo normal del cerebro y que nosotros no nos damos mucho cuenta. Como tú bien dijiste, el cerebro es un órgano tan pero tan noble que necesitas hacerle muchísimo daño para que dé síntomas, ¿sí? El problema es que cuando comienza a dar síntomas ya no existe retorno. Exactamente. La idea que queremos ir desarrollando, y solo te voy a parar porque sí queremos ir paso por paso, rompiendo un poquito todo lo que nos estás diciendo para realmente tener detalles específicos y muy útiles para nuestras audiencias, ¿no es cierto? Vamos a empezar entonces por las etapas de la vida. Cuando la madre está en gestación, cuando la mujer está embarazada, obviamente la nutrición es súper importante. Hay gente que habla, por ejemplo, incluso de ponerle música al bebé. Ese tipo de cosas, ¿existe ese estímulo durante la época del embarazo que le llega un poco al sistema nervioso del bebé, o eso es puro mito? Existe un montón de mitos que son difíciles de comprobar. La manera de comprobar si la música funciona o no funciona, tendríamos que hacer un electroencefalograma al bebé que está en el útero de la mamá y ver cómo esas ondas funcionan. Hubo un estudio que se llama el efecto Mozart, que les ponían a los niños canciones de Mozart, a otros niños no, y luego les tomaban un examen. Y veían que los niños que habían oído música clásica tenían una mejor comprensión de lo que habían leído y habían dado el examen 30 minutos después. Quiere decir que 1 hora después ya daba lo mismo. Yeah. Pero al parecer sí había una mayor capacidad de concentración o una mayor capacidad de procesamiento de la información, en donde luego de un tiempo sí contestaban mejor. De ahí salió toda la idea de que si les ponemos música clásica, los niños siempre van a ser más inteligentes y van a ser
Es difícil que una sola cosa mejore. Sí hubo ese estudio que nos indicó que en un periodo corto sí mejora, pero daño no debe hacer. Entonces, siempre nosotros queremos mejorar el tema del cerebro porque el cerebro está ligado a la inteligencia, pero no hay muchísimas cosas muy específicas que le mejoren. El cerebro va a desarrollarse bien si nosotros le damos lo básico, ¿sí? Más importante es, el cerebro no va a desarrollarse bien si nosotros tenemos ciertas actitudes o actividades que pueden parar ese desarrollo. Y hay un tema súper importante. El cerebro no se desarrolla completamente hasta los 25 años. Okay. Se desarrolla desde la parte más interna, que se llama la médula, que es donde solo están los núcleos para poder respirar, para que la frecuencia cardíaca funcione, para que estemos vivos, pero no pensantes, ¿sí? Y la parte más frontal del cerebro, que se llaman las regiones frontales, en cambio, son las que nos definen como humanos, las que nos hacen pensar. Lóbulos frontales. Los lóbulos frontales. Ajá. Y esos no se van a desarrollar completamente hasta los 25 años, ¿sí? Y el desarrollo no es en crecimiento del cerebro. El cerebro pesa más o menos 4 libras, ya nace completo, pero ese cerebro tiene billones de neuronas. Y cada una de esas neuronas tiene capacidad de hacer billones de sinapsis, ¿sí? De unirse. La sinapsis es la unión entre una neurona y otra. Y esas uniones se basan en experiencias y se basan en muchas cosas que pasan en el día a día. Y si nosotros tenemos actitudes, actividades o consumimos cosas que afectan al cerebro, esas sinapsis no se dan. Y si no se dan, eso nos afecta en nuestro pensar, en qué tan rápido podemos procesar información, en nuestra inteligencia, y eso es lo más importante en el desarrollo del cerebro. El cerebro de todo el mundo se va a desarrollar bien con las cosas básicas: alimentación, dormir bien, estar bien hidratados y tener actividades como, dependiendo de la edad, lectura, estar expuestos a aprender cosas. Necesitamos solo eso. Todo el resto es un extra. No sabemos qué tan bueno realmente es todo el resto, las super comidas, la música, etcétera, etcétera. Sabemos que ayuda, pero no sabemos cuánto. Lo que sí sabemos es que si hacemos cosas malas, como consumo de alcohol o como ciertos consumos de sustancias, esas conexiones no se dan. Perfecto. Y muchas veces, si ya no se dieron a cierta edad, ya no se dan después. Ok, entonces, para recapitular, porque la conversación tiende a ser un poco compleja, el cerebro humano más o menos no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Entonces, no es que si es que le echo mucha atención al cerebro de mi guau hasta los 3, 5 años y ya luego que él haga lo que quiera y en la adolescencia que se dedica a las drogas y al alcohol y que pase chévere, entonces va a estar bien, sino que la idea es que realmente el desarrollo neuronal y el desarrollo de cómo podemos evitar daño a la edad avanzada, entonces hay que echarle mucho ojo hasta los 25 años, ¿correcto? Para el desarrollo hasta los 25 años. Para el desarrollo del cerebro. ¿Eso quiere decir que la inteligencia también se desarrolla hasta los 25 años y después ya lo que no hice hasta los 25 ahí quedó? El tema de inteligencia es un poco subjetivo porque hay que medir sobre qué. Hay diferentes tipos de inteligencias. ¿Verdad? Y es un montón de acuerdo a ciertas experiencias. Ajá. Ahora, mientras en esta época, hasta los 25 años, mientras más sinapsis creemos, más fuerte sea ese cerebro en sus networks, en sus redes de poder definir cosas, exactamente, para poder poner atención, para poder entender y el procesamiento de qué tan rápido podemos contestar. Obviamente, mientras más fuerte sea eso, a la edad más adulta, donde estemos estudiando nuestras especialidades, cuando tengamos más responsabilidades, ese cerebro funciona mucho más rápido. Está como con gasolina súper lleno todo el tiempo porque tiene muchas más conexiones en donde poder encontrar la información que necesita. Ok, entonces eso de que a la edad adulta ya no puedo aprender un tercer idioma o un segundo idioma, de que ya es mucho más difícil, por ejemplo, hacer una maestría, a la edad adulta o a la edad más avanzada, en realidad lo que me estás diciendo es que funciona en la medida en la que hasta, por ejemplo, los 25 años yo le haya dedicado mucho espacio y tiempo a mi cerebro para que desarrolle esas conexiones que más adelante en la vida me van a permitir seguir aprendiendo. Sí, capacidad de aprender es infinita. El cerebro, sabemos que, por ejemplo, tiene una capacidad de almacenamiento después significa memoria, infinita. Hasta ahora nadie ha podido demostrar
que llegue a un punto finito, la capacidad del cerebro tiene de acordarse de cosas. ¿Sí? Okay. Y acordarse es parte muy importante de aprender. Ahora, la atención también es una parte sumamente importante de aprender. Podemos aprender a cualquier edad. Un idioma nuevo se puede aprender a los 90 años si tenemos un cerebro saludable. ¿Qué tanta atención tengamos? Funciona más cuando, o vamos a crearla más cuando el cerebro se está desarrollando. Ok. Vamos a volver a la parte de los riesgos que estabas mencionando hace un ratito y quisiera también hablar específicamente de, por ejemplo, tú en tu especialidad y en tu ejercicio de esta rama de la medicina, ¿cómo has visto, por ejemplo, el efecto que tienen ciertos riesgos que son comunes, igual, a diferentes etapas de la vida, y el efecto que tienen, pues, en la salud del cerebro a lo largo del tiempo? Por ejemplo, los golpes, porque hay un montón de estudios que hablan sobre ciertos deportes que tienen, pues, el riesgo inminente de golpes en la cabeza. Es típico el ejemplo del fútbol americano. Aquí no jugamos fútbol americano, pero hay ciertos deportes que sí, o incluso actividades de la infancia, el montar bici sin casco, y toda esta, un poco este desarrollo de la paternidad y la maternidad responsable, que ahora les ponemos casco a los niños hasta casi que para que salgan a jugar al jardín. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el tema de los golpes en la cabeza y cómo ha ido también desarrollando la investigación sobre cuáles son los efectos de este tipo de cosas? Los golpes fuertes en la cabeza, que es una cosa muy diferente a un golpe en la cabeza. Un golpe fuerte quiere decir que el paciente por lo menos tuvo una contusión, o sea, su nivel de conciencia disminuyó un poco. Son malos para el cerebro. ¿Qué significa la contusión? ¿Cómo veo si entonces, es que a mi hijo le pasó algo? Si él se cayó de la bicicleta, se para ahora y dice, mamá, me duele, no pasó nada. Okay. ¿Sí? Si se cae de la bicicleta y se quedó acostado en el piso, eso ya es malo. Si llegamos a verle y se quedó acostado en el piso porque su nivel de conciencia es menor, si se quedó acostado en el piso dando alaridos porque le duele, no pasa nada. Okay. Pero si vemos que su nivel de conciencia fue desde estar inconsciente, ¿sí?, hasta potencialmente estar con un nivel de conciencia disminuido, quiere decir que el golpe fue lo suficientemente duro para haberle causado al cerebro que se mueva internamente, ¿sí? Entonces ese movimiento del cerebro, ¿sí?, causa un daño del cerebro, ¿sí? Porque el cerebro es una gelatina que está flotando adentro de la cavidad craneal. Uh-huh. Esa gelatina, ¿sí?, está anclada solo en ciertas partes. Entonces, si el golpe es lo suficientemente fuerte, de la misma manera que la cabecita del niño se golpea o del adulto se golpea contra el suelo, el cráneo, el cerebro se golpea contra ese cráneo y rebota. Y ese movimiento puede hacer que existan un montón de complicaciones dentro del cerebro. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Esos golpes a repetición son muy malos. Y eso ya se ha descubierto en el fútbol americano, que están teniendo estos golpes a repetición y estas contusiones a repetición. ¿Qué tenemos que hacer? Yo no creo que sea un tema de a los niños evitar que hagan cosas, porque solo que las hagan con los cuidados necesarios, ¿sí? Los cuidados necesarios, como tú decías, es un casco, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una conversación con mi muy buen amigo Fernando Sandoval, es cirujano maxilofacial. Yo en mi casa tengo 3 perros. Y amo los perros y creo que neurológicamente en el desarrollo del cerebro de los niños, los animales, sobre todo los perros, son una cosa maravillosa, ¿sí? Bien. Pero no les dejo subirse ni a un caballo ni a la moto, porque me da miedo de los golpes del cerebro, ¿sí? Mi amigo, sus hijos están en motos, están en caballos y están en bicicletas, uh-huh, ¿sí? Pero él no les deja tener perros, o por lo menos les tiene mucho cuidado a los perros. Claro. ¿Por qué? Porque eres cirujano maxilofacial y ve todos los niños mordidos la cara por los perros. Entonces, decir no hagan cosas no es la manera adecuada. Es siempre tengan los cuidados que se debe tener. Si van a andar en bicicleta, van a andar en caballo, que tengan un muy buen casco que les proteja porque tienen un poco más de riesgo de caerse. Pero más de eso, evitar hacer cosas no es lógico, no es bueno, porque el cerebro aprende a tenerle miedo a hacer cosas. Okay. Entonces, si nosotros a nuestros niños les decimos no hagan, seguramente de adultos van a ser muy adversos a hacer un montón de cosas. ¿El casco ayuda? Sí, pero no previene este tipo de shocks cuando son golpes muy fuertes. El casco es definitivamente indispensable. No ayuda, el casco absorbe el shock del golpe. Ya. ¿Sí?
Y absorbiendo el shock del golpe ayuda a que el golpe adentro en el cerebro sea mucho más leve. Entonces el casco es indispensable y ayuda muchísimo. Los chibolos, por ejemplo, que es la típica con los niños de edad pequeña, ¿no es cierto? Tú dices siempre que, porque yo te voy a decir, en mi caso personal, he visto unas cosas que son como pelota de golf, color morado, con venas que le salen en 3 segundos a un niño por un golpe. ¿Es un tema de ir al neurólogo ese instante o si es que el niño no pierde la conciencia? Los chibolos son un problema de un sangrado, de un pequeño hematoma entre la piel y el cráneo, completamente lejos del cerebro, ¿sí? Entonces, existió un golpe lo suficientemente duro para que las venitas que están entre la piel y el hueso se rompan y eso genera un chibolo, más eso no debe haber generado mayor daño al cerebro. Si es que el niño no tiene o el adulto no tiene una disminución de estado de conciencia luego del golpe, ese golpe no fue lo suficientemente duro para causar problemas. Obviamente, si es que el papá o la persona que le vio violado piensa que el golpe fue muy duro, siempre se debe revisar, mucho más en la edad adulta, porque nosotros cuando recién nacemos nuestro cerebro es muy grande, muy lleno, entonces está muy llena la cavidad craneal. Tienes el hueso y el cerebro que está casi rebosando sobre el hueso. Conforme vamos creciendo, el cerebro se atrofia. Y cuando ya somos más viejos, existe un espacio importante entre el cráneo y el cerebro. Entonces se mueve mucho más. Y al moverse mucho más, golpes pequeños pueden generar sangrados entre el cerebro y el cráneo y eso es grave. Entonces, con niños es menos complicado eso, con adultos y mientras más viejitos son, es más complicado. Sigamos con los factores de riesgo. El alcohol. En nuestra sociedad hay un consumo muy común, muy generalizado del alcohol, además desde edad temprana. Cuéntame cuál es el efecto del consumo leve, moderado, excesivo del alcohol en el cerebro en distintas edades. El alcohol es un veneno para el cerebro, ¿sí? Lo que el alcohol va a producir en el cerebro es que existan mucho menos conexiones, como hablábamos, hay todas estas neuronas y estas neuronas están interconectándose y el alcohol hace que esas interconexiones disminuyan, ¿sí? Mientras más joven es uno, ¿qué es lo más joven que puede ser? Puede ser antes de nacer, ¿sí? Si la mamá consumió alcohol o drogas, ese niño puede venir con muchísimos problemas neurológicos por culpa de ese alcohol consumido por la madre. ¿Durante el embarazo o antes del embarazo? Durante el embarazo e inclusive previo al embarazo, porque las mujeres que consumen mucho alcohol previo al embarazo pueden tener ciertas vitaminas como el ácido fólico menos, porque no están bien nutridas y causan síndromes de recién nacidos. Entonces podemos tener problemas desde antes de nacer si nuestra mamá consume alcohol. Mientras más joven exista consumo de alcohol, si volvemos al tema de que el cerebro se desarrolla hasta los 25 años, estamos coartando ese desarrollo normal. El desarrollo normal del cerebro es algo natural que se va a dar mientras le demos lo básico. Al poner alcohol estamos haciendo algo negativo. Y ese negativo es crear menos conexiones. Y al crear menos conexiones, obviamente todo depende de qué tan seguido sea el consumo de alcohol y cuál sea la cantidad de alcohol, pero podemos tener en el futuro una persona que tenga menor atención, menor procesamiento de la información que le dan, y eso implica que lo que nosotros llamamos inteligencia disminuya, porque no puede poner igual de atención y no puede procesar igual de rápido, entonces no puede contestar igual de bien. Y estamos hablando de este consumo de alcohol antes de los 25 años, que es la etapa más crítica del desarrollo del cerebro. El consumo de alcohol le daña al cerebro toda etapa, pero mientras más joven seamos e iniciemos el consumo de alcohol desde más joven, más daño se hace al cerebro, porque estamos diciendo que estamos coartando ese desarrollo del cerebro que es hasta los 25 años. En el grupo de gente mayor, igual se causan daños en el cerebro, igual se disminuye las reservas, pero ya no estamos coartando el desarrollo como tal. Entonces, en los jóvenes y en los adolescentes es mucho más grave el consumo de alcohol que en los adultos. Había esta teoría de que una copa de vino diaria para los adultos, ¿no? Para, digamos, sobre los 25 años, era buena para la salud, y ahora hay un montón de estudios que están demostrando que ninguna cantidad de alcohol es la deseada o lo óptimo, ¿no es cierto?, para la salud. ¿Existe
un mínimo que no te hace daño, existe una cantidad sobre la cual el daño es excesivo, o sea, hay un rango de poco aceptación del consumo de alcohol. Desde el punto de vista neurológico, mientras más consumo haya, más daño hay. No solo el daño que se hace con el alcohol como tal, que es neurotóxico, sino el potencial problema que hay después al estar ebrios, que te puedes chocar en el auto, que todos esos otros problemas más. Mientras más consumo, más daño. Mientras menos consumo, menos daño, pero ningún consumo es bueno para el cerebro. Ok. ¿Sí? Ahora, hay temas, ningún tema es solo porque pase una cosa, las cosas empeoran. Sabemos que el alcohol es neurotóxico, pero hay un estudio muy llamativo de una universidad en Escocia, en donde vieron cuáles eran las personas que estaban mejor en la vida como calidad de vida y felicidad y que podían hacer cosas, y midieron entre los grandes consumidores de alcohol, que era gente que consumía todos los días y que podía consumir sola, ¿sí? Independientemente de la cantidad, había consumo diario y había binge drinking, que se llama, que en ocasiones consumían mucho. Había la gente que no consumía absolutamente nada y había la gente en la mitad, ¿sí? Y lo que ellos querían saber era a qué grupo le iba mejor. Estos eran ya solo adultos. Yeah. Y mejor era calidad de vida, ¿sí? Calidad de vida en que ellos decían que estaban mejor o no y que su memoria funcionaba mejor, cómo ellos mismos se veían internamente. Y la hipótesis era que mientras menos alcohol consuman, mejor iban a estar. Ajá. Y en el resultado salió que el grupo moderado era el que estaba mejor. Okay. El alcohol es bueno, entonces. El alcohol no es bueno. La gente que consumía alcohol de este grupo moderado era gente mucho más social. Y al ser más social, ¿sí?, eso desencadena todo un tema de inmunidad, un tema de salud mental, un tema que es importantísimo para el cerebro. De nuevo, somos mamíferos y somos animales de manada. Entonces, el estar con gente nos hace ser más felices. Por supuesto. Y en todas las culturas, o en la gran mayoría de culturas occidentales, el alcohol está involucrado en reuniones sociales. Entonces, no necesariamente el alcohol, pero si es que estás en una reunión y no vas y te evitas la reunión porque no quieres tomarte un vino, porque crees, nosotros como humanos somos tremendamente extremistas, ¿sí? Sí. Nos vamos para un lado, para el otro, y no entendemos que la felicidad y el bienestar humano está justo en la mitad, ¿sí? Moderación. En la moderación. Entonces, si es que nos volvemos aislados porque no estamos de acuerdo con la cultura que se toman 2, 3 vinos, el no socializar nos va a hacer más daño que tomarnos esos 2, 3 vinos. Ok. Me queda claro y un poco la lección es bastante clara, me parece. ¿Qué hay con la marihuana, por ejemplo, y el consumo de otras drogas que son cada vez más socialmente aceptadas, no necesariamente legales, el consumo de marihuana o THC, por ejemplo? El CBD, pues quizá es un tema un poco aparte. El tema de la ayahuasca, donde hay todo este tema de la medicina natural y los trips con temas de ácido y MDMA, sí. Y este tipo de drogas, que además hay un montón de estudios donde se empiezan a usar este tipo de drogas para el tratamiento del estrés postraumático también, pero que tienen pues obviamente un efecto muy fuerte en el cerebro. Entonces, a largo plazo también, ¿cuál es el efecto de estas drogas de largo plazo? Porque evidentemente hay. Y la siguiente pregunta es, si es que hay un ranking de cuál es la peor, qué droga es menos mala para el cerebro. Entendiendo que somos humanos y que también tendemos siempre a buscar una vía de escape o alguna vía de... La respuesta es facilita. Amortiguarnos. Todas son malas. ¿Sí? Igual que el alcohol es neurotóxico, todas las drogas son neurotóxicas. Por eso generan lo que generan. Por eso generan estas alucinaciones o generan estas sensaciones alternas o sensaciones propias de cada droga. La manera que las drogas están ocasionando todo eso es mediante efecto directo sobre las neuronas y lo que las neuronas envían de comunicación la una a la otra, que se llaman neurotransmisores. Todas las drogas son malas, todas las drogas son tóxicas. La marihuana tiene una idea de que es una droga soft o una droga leve, porque no causa una dependencia física, tanto como la cocaína o como los barbitúricos.
Entonces, que si yo te quito la marihuana mañana, no te mueres. Si yo te quito el alcohol, si eres alcohólico, mañana te mueres si es que no te doy algo en vez de alcohol. La marihuana sigue causando que las conexiones neuronales disminuyan al máximo, ¿sí? Por eso, cuando la gente fuma marihuana, tiene esta sensación de bienestar, de que me importa, de no pienso, de no actúo rápido, de estoy todo más lento. Sí, todo eso está pasando porque estamos coartando a la capacidad del cerebro de comunicarse de una neurona con otra, ¿sí? Y puede pasar que esa comunicación ya no se dé nunca más. Entonces, si no se da nunca más, tenemos a alguien que tiene menor capacidad de atención, y si tengo menor capacidad de atención, tengo menor capacidad de aprendizaje, y si tengo menor capacidad de aprendizaje, me vuelvo menos inteligente, ¿sí? Tengo menor capacidad de velocidad de reacción para pensar. Entonces, todo eso afecta al bienestar del cerebro. Entonces, no hay ninguna droga que sea buena para el cerebro, ¿sí? Todas las drogas funcionan sobre el cerebro, y por eso las experiencias que las drogas producen, desde la ayahuasca, que da todos estos trips, experiencias y alucinaciones que comentan, la cocaína, el PSP, todas son malas, todas le van a hacer daño al cerebro. Ok. Entonces, y solo antes de seguir al siguiente tema, ¿se te viene a la mente algún otro riesgo de estos grandes que tomamos quizá en la edad más joven, que realmente ves que causan un efecto negativo en, pues, tus pacientes a largo plazo? Claro que sí, ese es un tema Factores comunes, para hablar, para dar una clase. que es la parte de salud mental, como es depresión, ansiedad y el sueño, obviamente, ¿sí? Entonces, el sueño es fundamental. Es tal vez uno de los puntos más importantes para el bienestar, no solo del cerebro, del cuerpo entero, el bien dormir. ¿Cómo defino el bien dormir? Eso sí, en distintas etapas de la vida. Hablabas de que los niños recién nacidos, bebés chiquitos, hacen siestas y duermen 14, 16, a veces horas al día. Ya los niños hasta la edad de colegio, primaria, pues duermen, que será 10, 12 horas. En la secundaria duermen un poquito menos, pero hay esta teoría, sí, además de que son los adolescentes los que tienen que dormir mucho más, pero pues tenemos un horario de colegio que empieza muy temprano y ya se quedan hasta la tarde haciendo diferentes actividades y son los que empiezan a dormir cada vez menos. Entonces, si tenemos un rango, y eso ya al final sí te vamos a pedir un poco de consejos, pero ¿cómo defines el bien dormir y cómo sé que estoy mal dormido? Si tenemos sueño durante el día, estamos mal dormidos. Bien. Es así de fácil. Si nosotros tenemos sueño durante el día, es que no fue suficiente el sueño. El sueño se divide en ciclos y etapas, ¿sí? Entonces tenemos que tener ciertas etapas, desde etapa 1, 2, 3 y sueño profundo. Usualmente tenemos 4 a 5 de estos ciclos, que es 1, 2, 3, 4, sueño profundo. Y el sueño profundo, necesitamos casi una hora de estar dormidos para llegar a sueño profundo. Que no es lo mismo una hora en cama. No es lo mismo una hora en cama, es una hora desde que estamos dormidos. Hacemos una etapa 1, etapa 2, etapa 3 y recién entramos al sueño profundo. Y solo en el sueño profundo el cerebro está generando memoria. Entonces, todas las experiencias que tomó durante el día, dice, esto es importante, esto no es importante, esto es importante, le empaqueto de esta manera aquí para acordarme para mañana estas cosas. Esto no es importante porque imagínate que te acordarías de absolutamente todo, de todos los días, sería imposible. Pero para poder llegar a ese sueño profundo tenemos que haber pasado primero por las otras etapas, ¿sí? Entonces, si dormimos poquitas horas, no vamos a llegar suficientes veces a esta etapa. Si dormimos con consumo de alcohol, inclusive con el consumo de las medicaciones para dormir, se nos hace más difícil llegar a esta etapa profunda. Entonces, el bien dormir tiene que ver con tiempo, pero más que tiempo tiene que ver con calidad. ¿Y cómo podemos mejorar la calidad de dormir? Eso es un tema. Vamos a hacer un episodio, y eso sí ofrezco a quienes nos escuchan, vamos a hacer un episodio solo del sueño, porque entendemos que es un tema fundamental, pero te agradezco pues reforzar el tema porque somos una sociedad mal dormida y con déficit de sueño y desde edad muy temprana. Entonces, y un poco para resumir el tema del sueño, yo sé que cada ser humano es distinto, pero existe un ideal mínimo de horas que tengo que dormir o que por lo menos me asegura un estándar de vida a largo plazo más largo?
Tenemos, la Asociación Americana de Sueño tiene definido por horas, y realmente lo que depende es más la calidad de esas horas. Y de memoria ahorita no te puedo decir, que en los adultos es más o menos entre 7 y 8 horas, y en los adolescentes puede ser entre 9 y 10 horas, y en los niños hasta 12 horas, y mientras más pequeño es el bebé, más horas de dormir debe tener. Bien. Pero está establecido cuál es la cantidad de horas, pensando en que sí se van a quedar, en que esas horas dormidas causan estos ciclos. Entonces llegamos a tener todos estos ciclos. Mencionabas el tema de depresión, ansiedad y en general la salud mental, y sí quisiera, entendiendo que estos temas pues también son muy largos, pero que nos cuentes un poquito cuál es la relación específica o en general entre la felicidad y el bienestar que tengo yo en lo psicológico y en lo mental, y la salud física del cerebro a largo plazo. ¿Cómo se relaciona? Claro que sí. Entonces, los estados psiquiátricos, la depresión es una enfermedad, la ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es buena, la ansiedad es la que nos hace hacer cosas. El problema es que a veces tenemos demasiada ansiedad y eso se vuelve en un problema para nuestro funcionamiento, ¿sí? Pero, como ejemplo, y haciendo corto el ejemplo, cuando estamos ansiosos, la parte frontal del cerebro, que se llama la corteza prefrontal, comienza a sobrepensar todo, se vuelve hipervigilante. Y comienza a decir, ok, ¿por qué me siento mal? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy nervioso? Y eso secuestra toda la capacidad nuestra de atención para estar enfocados en las otras cosas, ¿sí? Entonces, en vez de yo estar pensando en una conversación contigo, mi cerebro inconscientemente está pensando por qué te sientes así, y qué es lo que te pasa, y por qué la respiración, y ya me voy a comenzar a marear. Eso, crónicamente, hace que no tengamos capacidad de aprender. Nuestra atención está completamente secuestrada por esta ansiedad, cuando ya estamos hablando de ansiedades que generan problemas serios. De ahí la ansiedad, todos tenemos un poco, todo el mundo tiene ansiedad, la ansiedad es buena. Y disculpa la interrupción, pero puedo decir que más que ansiedad es este tema del estrés, ¿no es cierto? O sea, vivir sin estrés es imposible, porque el estrés es parte de los retos que tengo yo como ser humano, ¿no es cierto? En todos los aspectos de mi vida, pero hay un estrés positivo y uno negativo, o una forma positiva y negativa de manejar ese estrés. Es una forma positiva y negativa de manejar el estrés. Y no es a propósito, ¿sí? No es solo lastimosamente, pero no es a propósito, es un montón de carga genética que hace a mucha gente reaccionar de una forma diferente que otra. Y también, de nuevo, volvemos a entrar en el tema de drogas, en el tema de alcohol, pero la gente que tiene estos consumos se vuelve mucho más ansiosa porque su cerebro es mucho menos fuerte para responder a ciertas cosas ahora. Y es menos fuerte porque creó menos conexiones. Entonces, la ansiedad ya en niveles altos nos genera problemas de aprendizaje y nos tiene a nuestro cerebro secuestrado pensando que qué malo está pasando. Y la depresión, en cambio, hace que el cerebro casi no funcione. La parte del pensamiento, por eso es que la gente deprimida no le importa nada, ¿sí? Y no sabemos por qué hay estos triggers que de pronto hacen que estos neurotransmisores del cerebro comiencen a funcionar de una manera inadecuada. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de darles a nuestros hijos y nosotros como adolescentes las experiencias más positivas del caso. Darles experiencias positivas, Gaby, no significa no dejarles que tengan que pasar por momentos que todos los niños deben pasar. Por ejemplo, el tema del bullying de los colegios. El bullying como bullying es muy malo, pero si queremos crear una sociedad donde nadie se moleste a nadie, es imposible, ¿sí? Claro, esa sociedad de individuos de cristal. De nuevo, nos volvemos extremistas en todo lo que hacemos, ¿sí? Si nuestro niño no tiene esas experiencias, no aprende a defenderse, ¿sí? Y si no estoy diciendo experiencias de bullying extremo, estoy diciendo las experiencias que se han tenido el humano en todos los momentos de la vida. Pero si no hay experiencias para poder aprender a cómo reaccionar, nunca aprendemos a reaccionar, ¿sí? Y si nosotros como sociedad queremos tener en todas estas cosas, perfecto en esto, perfecto en esto, perfecto en esto, lo único que logramos es tener después jóvenes que nunca han tenido una experiencia de cómo poder salir adelante en un momento adverso. Y eso se traduce en esta falta de conexiones que luego en la vida adulta nos impiden reaccionar a este tipo de situaciones. Las conexiones se dan en base a experiencias. Si yo no tengo experiencias, no hago conexiones. Bien, entonces no ahorrarle las experiencias difíciles a los niños, sino enseñar, y a todos, sino enseñarles a manejarlas. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, con mi esposa tenemos un tema, nuestros hijos
y les hago jugar tenis, por ejemplo. ¿Sí? Y es un deporte buscado para que se golpeen menos, y yo admito que es un tema, porque en mi trabajo a mí me toca ver todos los días cosas de golpes de cabeza. Por supuesto. ¿Sí? Y le vemos a nuestra hija sufrir al máximo cuando tiene sus partidos. ¿Sí? Decimos, ¿estará bien, estará mal? O sea, tiene la suerte de que el único momento que está en negativo es cuando está metida en esa cancha teniendo que valerse por sí mismo. ¿Sí? Como un ejemplo, pero todas las experiencias positivas y todas las experiencias negativas hacen que nuestro cerebro crezca. Ok. Hablabas hace un ratito sobre esto de que el cerebro se va atrofiando por diferentes factores en la edad adulta y avanzada, ¿no es cierto? Mencionabas también el tema genético, entonces, sin meternos en temas pues ya médicos, obviamente esto no es un diagnóstico lo que estamos haciendo aquí, sino una conversación para que nuestras audiencias también vayan entendiendo el tema y se vayan empapando de qué pueden hacer para cuidar su cerebro en el largo plazo. Pero definitivamente hay un tema genético, quizá una disposición con temas de demencia, por ejemplo, en la edad avanzada, el Alzheimer, que es todo un tema de estudio que pues también es una gran preocupación, y otras enfermedades que realmente disminuyen la calidad de vida de las personas que incluso físicamente pueden llegar a edad adulta, pero que tienen muchos retos con la salud de su cerebro. Entonces, empezando desde lo básico, yo me acuerdo cuando iba al colegio y nos decían que las neuronas no se regeneran. Estos daños que causamos al cerebro con distintas decisiones que tomamos a lo largo de la vida, ¿se pueden revertir, se puede mejorar, o ya lo que hice en la adolescencia pues ahí me dejó fregada y no puedo hacer nada? ¿Cómo funciona? Entonces, ahí hay dos puntos. Las neuronas al parecer se regeneran mucho en cierta edad, al comienzo de la vida. Conforme vamos pasando la vida vemos que hay menos plasticidad. La palabra de la regeneración neuronal se llama plasticidad. Entonces, no es solo que las neuronas, porque no solo son las neuronas, Gaby, es la comunicación entre una neurona y la otra. Okay. Si nosotros, al consumir una sustancia, sobre todo el alcohol, que es la que más se consume, evitamos esa conexión ya no se dio nunca. Entonces, no es que se dañe o no se dañe, es que no dejamos crear estas conexiones. Mientras más jóvenes haya consumo de cosas negativas, menos va a suceder, ¿sí? En edad adulta hay cosas mucho más importantes que acordarnos de las borracheras de jóvenes, que es cuidar nuestro cerebro de una manera diferente, porque nuestro cerebro va a querer oxígeno y buenos nutrientes, ¿sí? Y se daña muy fácil con el azúcar. Entonces, necesitamos tener otro tipo de cuidados cuando ya pasamos los 40, 45 años, que es cuidarnos de la presión arterial alta. La presión arterial alta le hace pedazos al cerebro, ¿sí? Cuidarnos de la diabetes, esas dos cosas como temas de salud que son modificables, ¿sí? ¿Por la cantidad de azúcar que le llega al cerebro? Porque el rato que tenemos diabetes, ese azúcar que está además en todo el cuerpo, daña las arterias que están llegando al cerebro. Y al dañar las arterias ya nos llega el oxígeno ni los nutrientes. Entonces aumentamos el riesgo de infartos cerebrales, aumentamos el riesgo de demencia. ¿Sí? Igual el sueño. Ahora sabemos que la gente que no duerme bien, ya no estamos hablando solo de no dormir bien, sino de una enfermedad que se llama apnea de sueño, aumenta infinitamente el riesgo de tener demencias si pasa en este momento de apnea de sueño. Imagínense ustedes cómo pasar chuchaquis todos 30 años seguidos, ¿sí? Entonces eso causa cierta inflamación en el cerebro que le aumenta el riesgo de tener infartos y de tener demencia. Entonces, de nuevo, la dormida es fundamental. Control de la presión arterial, control del azúcar, control del peso, control de la salud mental y hacer ejercicio. Entonces, todas esas cosas son fundamentales para que el cerebro esté sano, ¿sí? Hay gente que es hipertensa y que genéticamente va a ser hipertensa por más que se dedique 20 horas al gimnasio tiene esa genética, ¿sí? Pero hay pastillas para no estar hipertenso, ¿sí? Hay otra gente que tal vez no tenga la genética, pero pesa muchísimo más de lo que debería pesar. Esa gente puede hacer cambios en su estilo de vida, bajar de peso, hacer ejercicio y deja de estar hipertenso. Pero manejar presión arterial, manejar azúcar, hacer ejercicio y tratar de tener, no es menos de estrés, pero es buena calidad de vida, y buena calidad de vida es ser sociable. Ser sociable es lo más importante de todo, y para poder ser sociable necesitas tener un montón de otras cosas.
generan un bienestar al cerebro. Bien, quiero volver a lo que estás diciendo justamente ahorita, porque eso es una parte fundamental de esta conversación, empezar a pensar en cosas específicas que puedo hacer y cómo puedo ir modificando mis hábitos, ¿no es cierto? Entonces, hablaste, por ejemplo, del tema del sueño. Es fundamental dormir bien a cualquier etapa de la vida. Eso de que ya dormiré cuando esté muerto y ahora es mi época de trabajar y son mis años productivos, todo lo contrario, ¿no es cierto? Y es una cosa que sí tenemos que ir internamente cambiando de chip para realmente priorizar el sueño y entender que eso además... Entiendo que hay muchos estudios que indican que incluso la calidad de nuestras decisiones en términos de negocios, de relaciones personales, dependen de la calidad del sueño también. Entonces, el sueño. Suplementos alimenticios. Hay toda esta teoría de que hay cosas como, por ejemplo, el omega 3 y otros suplementos que podemos tomar, obviamente todo con supervisión médica, pero ¿cuáles de estos son mito y cuáles sí realmente tienen un efecto en la salud del cerebro? Realmente, si tenemos una vida equilibrada y comemos bien y balanceado, todo el resto es extra, ¿sí? Cuanto más efecto puede hacer ciertas comidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cerebro es el órgano del cuerpo que más grasa tiene. Creo que más o menos el 65% del cerebro es pura grasa, pero es grasa buena, ¿sí? Entonces decimos el omega 3, el salmón como pescado que tiene un nivel de grasa más alto, pero es grasa buena. ¿Cualquier salmón? Cualquier salmón. Ok. Creemos que funciona bastante bien para mantener ciertas estructuras en el cerebro, ¿sí? Más importante que eso es, por ejemplo, la vitamina B12. La vitamina B12 es esencial para que el cerebro funcione bien. Y la vitamina B12 está en las carnes rojas, ¿sí? O en los suplementos. Y lo que pasa con la vitamina B12 es que conforme vamos creciendo en edad, la carne... ¿Dónde está la vitamina B12? La vitamina B12 está en la carne roja, ¿sí? Entonces, la carne es la comida más cara de todas, compro menos carne. La carne es más difícil de morder y como ya estoy adulto y ya mis muelas no funcionan igual, entonces ya no es tan cómodo comer carne roja, ¿sí? Y comenzamos a cambiarle, decir, no, ahora como más pescado, o lastimosamente los más viejitos toman tecito y agüitas de vieja y comen galletas todo el día, ¿sí? Y la vitamina B12 se va al suelo. Y el déficit de vitamina B12 nos genera una demencia. Okay. Es exactamente igual que el Alzheimer, ¿sí? La diferencia es que si es que suplementa de regreso vitamina B12, eso sí tiene retorno. A veces, si la vitamina B12 está en déficit mucho tiempo, ya no tiene un retorno de pensamiento igual de bueno. Entonces, chequear que nuestra dieta sea balanceada y que si decidimos, la vitamina B12 era un problema, por lo menos en nuestra comunidad, en los viejitos hasta hace una generación. Ahora de pronto es cool ser vegano. Claro. ¿Sí? Entonces, sobre todo las mujeres jóvenes se vuelven veganas de la noche a la mañana porque las amigas también son veganas. Para poder ser vegano uno tiene que tener ciertos temas cubiertos. El día que uno dejó de comer carne necesita suplementarse vitamina B12, porque si no podemos hacerle un daño muy grande a nuestro cerebro y a todos nuestros nervios, de hecho, porque la vitamina B12 reviste de una capa que se llama mielina al cerebro y reviste de una capa que se llama mielina a los nervios, y la mielina es la que nos ayuda a generar la velocidad. Fíjate que cuando una neurona se habla con otra neurona, esta sinapsis de conexiones que decimos, la velocidad de transmisión es más rápido de lo más rápido que puede ir un carro de Fórmula 1. Claro. Es impresionantemente rápido cómo se dan las conexiones. Para que eso pase, necesitamos estar llenos de mielina. Si no comemos vitamina B12, no hay mielina. Ok, ¿Sí? La vitamina B12. ¿Qué otra? La vitamina B12, la vitamina D, hemos pensado en que es importante en muchos factores. Hasta ahora no hemos encontrado exactamente como la vitamina B12, pero sabemos que debe estar en niveles normales. La tiroides es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. La gente que tiene hipotiroidismo o un funcionamiento bajo de la tiroides, su cerebro deja de funcionar igual de bien. Ok. ¿Sí? Y de ahí, cada cosa que hagamos, Gaby, tiene un impacto directo o indirecto en el cerebro. Hay áreas como vitamina B12 y tiroides que tienen un impacto muy importante y muy evidente, pero toda cosa que hagamos
mal, ¿sí? Sobre todo presión arterial, que es algo muy común, ¿sí? Sobre todo diabetes, colesterol, porque todo eso daña a las arterias que están llevando el oxígeno y los nutrientes al cerebro, nos van a causar un serio problema. Todo el mundo conoce de la demencia de Alzheimer, ¿sí? Contra Alzheimer no podemos hacer nada. Venimos casi genéticamente predispuestos a que nos pase o no nos pase. Diciendo eso, sí que decir muy claro que no es una enfermedad 100% genética. Ni siquiera es gran genética. Si un papá tuvo Alzheimer, no significa que el hijo va a tener Alzheimer. Sí hay familias en las que todos tienen Alzheimer y eso es extremadamente raro. Okay. ¿Sí? Pero es difícil saber si nos va a pasar o no va a pasar. Pero hay una demencia que cada vez va cobrando, y cuando hablamos de demencia hablamos de incapacidad de memoria para poder tener una vida independiente. O sea, dependemos del resto de gente para poder hacer nuestras cosas del día a día, que se llama demencia vascular. ¿Sí? Entonces, la demencia vascular es una colección en nuestro cerebro de microinfartos. Microinfartos cerebrales que uno solo o 100 no nos dan síntomas porque son muy chiquitos, pero se van juntando y van creando una pared entre una parte del cerebro y la otra, ya no se puede comunicar. ¿Sí? ¿Y por qué pasan esos microinfartos? Porque tenemos presión alta, porque tenemos colesterol alto, porque tenemos diabetes y porque no dormimos bien y no hacemos ejercicio. Entonces, ese tipo de demencia que cada vez es más alta, ¿sí? Más frecuente, es 100% modificable si tenemos estos temas bajo control. Y entiendo que estos microinfartos además no es que suceden en etapas súper avanzadas de la vida, sino que nos pueden empezar a pasar a edad más joven. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? O cómo, si, no por ejemplo, hay... yo no duermo bien y no he dormido bien muchos años, ¿no es cierto? El estrés, la vida, los guaguas, todo lo demás. Los hábitos. ¿Cómo hay un scan que yo pueda ir a ver cómo está la salud de mi cerebro hoy? ¿O cómo puedo saber yo cuáles son los síntomas? Entonces, no existen síntomas y lo que tú dijiste es la parte más importante si hay que mandar un mensaje, es lo que nos pase a los 80, 70 años, no depende de lo que hicimos a los 69, depende de lo que hicimos entre los 40 y los 70. Okay. ¿Sí? Todo lo que nos vaya a pasar de mayores depende de nuestra actitud con la vida desde los 40 años, desde toda la vida, pero digamos que desde más o menos el adulto de 40 años es el que puede tener un control. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que hacer visitas a los médicos regulares. Okay. ¿Sí? En sociedades de primer mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Japón, todo el mundo tiene que ir a su doctor, a su primary care, que se llama en Estados Unidos, por ejemplo, una vez al año. ¿Su médico general? A su médico general. Y buscar que su azúcar esté bien, porque además son enfermedades silentes. Nosotros no vamos a ver si tenemos diabetes. ¿Silenciosas? Silentes silenciosas, okay, que no dan síntomas, okay, hasta que nos dan algún síntoma horrible. Grave. ¿Sí? Se nos acaba el tiempo. Entiendo que, pues, obviamente eres súper ocupado. Tengo 2 preguntitas más. El ejercicio. Obviamente, el ejercicio es excelente, el ejercicio es fundamental. ¿Existe algún ejercicio que es más importante que otro para la salud del cerebro, o en general hacer ejercicio 4 o 5 veces por semana, o qué recomiendas específicamente con respecto al ejercicio? Perfecto, entonces el ejercicio es un tema de nuevo de una conversación entera, porque lo que ha pasado es que hemos descubierto en la última década una cantidad de información tan grande del ejercicio que, por ejemplo, el envejecimiento, que es otro tema aparte, decíamos, ¿cuándo te haces viejo? ¿Cuando tienes 40, 50, 60, 70? ¿En años? Nada que ver. Cuando comienzas a perder músculo. Entonces, okay, uno puede comenzar a ser viejo a los 40 años si ya no hace nada de ejercicio y el músculo comienza a disminuir, ¿sí? O puede haber alguien de 70 años que es hace tanto ejercicio que tiene una muy buena masa muscular, ¿sí? Entonces, el músculo genera mucho bienestar a todo, previene cosas, por ejemplo, caídas. Lo más grave que a una persona adulta le puede pasar, además de las enfermedades como el cáncer y estos temas, es cuando se caen a los 80 años y se rompen la cadera o se golpean la cabeza y tienen un sangrado en la cabeza, ¿sí? Entonces, si somos fuertes, ya no nos caemos. Ok, entonces un ejercicio que nos construya masa muscular. Tiene que ser masas muscular, pesas. Y hemos visto, de hecho la Unión Europea hizo un estudio extremadamente importante en donde ellos les hicieron hacer pesas a gente mayor de 80 años y que tenían mucha discapacidad física, por ejemplo, diabéticos que estaban en silla de ruedas,
Y nosotros teníamos lo mismo que hablamos de si las neuronas se recuperan o no, renacen o no renacen, también había la teoría de que a cierta edad ya no generamos más músculo. Les hicieron a este grupo hacer pesas durante 16 a 20 semanas y descubrieron que su edad funcional. ¿Qué significa edad funcional? Significa lo que podemos hacer, ¿sí? No los años que tenemos, no los 90 años, sino qué podemos hacer valiéndonos por nosotros mismos. Reducía hasta en 20 años. Es un montón. Eso quiere decir que esa gente de 80 años comenzó a hacer lo que hacía a los 60 años. Claro. ¿Sí? Entonces, las pesas, porque necesitamos darle fuerza al músculo. Es el ejercicio más importante y todo el mundo debería, desde toda la vida, pero por lo menos desde, si es que ya no los hemos hecho antes, comenzar ahora a hacer ejercicios que mejoren su capacidad muscular y su fuerza. Y la última, la meditación. ¿Es necesaria? ¿Es importante? ¿Y qué efecto tiene sobre la salud del cerebro a largo plazo? Aprender a meditar. Entonces, ese tema es fundamental porque no sabemos muchas maneras de tranquilizarle al cerebro, pero sabemos una que es fundamental, que es la respiración. Si nosotros hacemos ejercicios de respiración profunda y practicamos y entendemos cómo tener una buena respiración, le podemos sacar a nuestro cerebro de los peores momentos de ansiedad y le calmamos al cerebro, ¿sí? Entonces la respiración, dentro de la meditación, lo importante de la meditación, si uno quiere meditar y convertirse en estos temas ya de meditación más profunda es diferente, pero el simple hecho del inicio de la respiración, ¿sí? Si nosotros practicaríamos 15 a 20 minutos diarios ese tipo de respiración profunda, nuestro cerebro nos agradece muchísimo porque le disminuimos completamente la ansiedad y le hacemos que trabaje más claro. Entonces, de la misma manera que les decía, necesitamos hacer ejercicio y el ejercicio tiene que ser de fuerza muscular, deberíamos, si no es una meditación profunda, por lo menos dedicarnos unos 10 a 15 minutos al día a tener un momento de desenchufarnos del resto del mundo, sentarnos en nuestro sofá cómodo y respirar. No les digo acostarse porque si respiran bien se quedan dormidos. ¿Sí? Y tener unos 15 minutos de respiración porque eso al cerebro le da... Es como hacer pesas para los músculos. Muchísimas gracias. Yo creo que se nos va acabando el tiempo. No sé si se te viene a la mente algo que no te pregunté. Algo que sobre el cerebro, lo que pasa es que cada tema bueno, podemos irnos de un montón, pero sí, yo creo que por lo menos en general, desde que estamos en el útero, las mamás hasta viejitos, hemos hablado un poquito de cada cosa. Tal vez un tema es que los accidentes cerebrovasculares, los infartos cerebrales, son la segunda causa de muerte a nivel mundial de enfermedades, ¿sí? Sacando el trauma de por medio, y la primera causa de discapacidad. Y como comunidad no sabemos, ¿sí? Entonces, si a ti, Gaby, a los 16 años o a los 25 o ahorita te duele el pecho, sales corriendo a la emergencia pensando que tienes un infarto del corazón. Si tú te pones un poco débil de tu brazo, vas a pensar que estás cansada y te vas a ir a dormir. O si se te amortigua el brazo, ¿sí? Entonces, hay un desconocimiento muy grande de esta enfermedad, de estos infartos cerebrales, y el tema es que tenemos tratamientos, pero el tratamiento es 100% dependiente del tiempo. Yo te puedo tratar a ti si los síntomas comenzaron en 4 horas o en 5 horas, pero si ya comenzaron en 6 o 7 horas, ya no te puedo dar la medicación para revertir, ¿sí? Entonces tenemos un acrónimo que creamos. Si tú te vas a Estados Unidos vas a ver en todos los aeropuertos que dice FAST, Act Fast for Stroke, ¿sí? Entonces nosotros aquí tenemos un acrónimo que se llama PILAS, ¿sí? Sí. Pensando en pilas, decir, enfócate pilas, y actúa rápido, ¿sí? Entonces la P es parálisis de la mitad del cuerpo, la I es para inmediatamente acudir al hospital, la L es si es que hay un problema de lenguaje. Entonces, si nosotros vemos a alguien que se comienza a poner débil de una parte del cuerpo, que comienza a hablar un poco anormal, que se amortigua, eso, la A es amortiguamiento del mismo lado que se está quedando débil, y la S es de sonrisa. Si comenzamos a ver que cuando le pedimos que sonría, tiene una sonrisa un poco chueca, ese paciente tiene que ir a la emergencia inmediatamente, ¿sí? Porque el tiempo, nosotros decimos, el tiempo es neuronas. Sí. Cuando hay un infarto cerebral, cada minuto que nos llega oxígeno a esas neuronas, perdemos más de 2 millones de neuronas. ¿Sí? Entonces eso yo creo que es un tema que vale la pena porque es extremadamente común que pase.
que la gente tenga, sobre todo pasado los 50, 60 años, tenga estos síntomas y no acuden al hospital, si no se van a dormir. Ok. Te agradezco muchísimo. Yo sí ofrezco a nuestra audiencia, vamos a hacer un documento y una nota que va a estar en nuestro portal lahora.com.es con todas las recomendaciones que hemos conversado contigo. Realmente es un tema fundamental y de lo cual pues nos saldrán muchas conversaciones en el futuro. Les recuerdo que tenemos episodios cada 15 días en Focus. Y te pido que nos sigas, que nos comentes, que participes. Y Nelson, no sé si es que tienes algún espacio donde el usuario pueda encontrarte y pueda leer un poquito más sobre todos estos temas y que pues por ahí te sirva a ti también para comunicar estos importantes mensajes que tienen. Todavía no tenemos redes sociales activas porque creo que estamos muy ocupados viendo pacientes. Creo que la gente puede leer y mucha gente busca el internet para leer de cualquiera de estos temas. Cuando entren, traten de buscar sitios como los grandes hospitales mundiales tienen todas sus bibliotecas, entonces la Clínica Mayo, la Cleveland Clinic, el Johns Hopkins. No de lo primero que le salga. Cuando uno hace una búsqueda en internet, lo primero que sale no es lo más importante, sino el que pagó primero. Sí. Y muchas veces hay mucha confusión. Si tienen síntomas neurológicos, si tienen síntomas de ansiedad, acudan al médico. Porque es mejor ir a una cita y que te digan que no tienes nada que esperar, sobre todo en el tema neurológico, y darle espacio a algún tema neurológico sin un diagnóstico oportuno. Entonces, gracias. Nosotros estamos en el Centro Médico Cura, somos todo un grupo de neurólogos. Si tienen síntomas, aquí les podemos atender. Gracias a ti, gracias a Cura por recibirnos también en este espacio tan lindo. Síguenos y pues nada, nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias.